La belleza de un país puede cautivar los sentidos, atraer miradas y despertar admiración, pero en muchos casos, esa fachada de perfección oculta una realidad mucho más inquietante: la presencia de suciedad y descuido que se esconde en cada rincón. A veces, un simple video en Internet puede revelar escenas que llenan de inquietud a quien las observa. Personas cocinando en lugares insalubres, calles llenas de basura, niños jugando en alcantarillas abiertas, ríos que se han tornado negros por la acumulación de desechos. La imagen de un país pobre en recursos o en desarrollo, como India, aparece con frecuencia en las redes sociales, mostrando escenas similares que parecen acompañar su narrativa habitual. Sin embargo, es importante comprender que, a pesar de todos los problemas que enfrentan estos lugares, la suciedad no siempre ocupa el primer lugar en la lista de prioridades o de peligros que los acechan. La realidad de un país considerado el más sucio del mundo y que ni siquiera se encuentra en el segundo o tercer puesto, va mucho más allá de las apariencias que a menudo exhiben esas imágenes. La acumulación de basura, la contaminación y el deterioro del entorno se convierten en parte del paisaje cotidiano, en una realidad que supera ampliamente la imaginación de muchos. Hoy, en un recorrido que nos llevará a conocer los lugares donde la suciedad se ha convertido en una característica definitoria, te invitamos a explorar los 10 países más afectados por la contaminación y el abandono ambiental en el planeta. Pero antes de sumergirnos en ese viaje, resulta fundamental aclarar los criterios utilizados para estas clasificaciones. No estamos hablando únicamente de papel arrugado en el suelo o de olores desagradables que puedan percibirse en ciertos ambientes. La evaluación va mucho más allá. La lista ha sido elaborada por la compañía suiza IQR, una organización reconocida por sus análisis rigurosos, que ha estudiado a decenas de países en base a parámetros como la calidad del aire, la acumulación de basura, la falta de saneamiento básico, la presencia de alcantarillas abiertas y el agua contaminada. En definitiva, todos esos factores que contribuyen a un entorno sucio, peligroso y casi inhabitable, donde la vida cotidiana se ve severamente afectada y el bienestar de sus habitantes resulta cada vez más precario. En primer lugar, comenzaremos con Burundi, un pequeño país ubicado en el corazón de África Oriental, que sorprende por su elevado nivel de contaminación y desatención ambiental. La imagen de Burundi, con su paisaje que parece haber sido olvidado por el cuidado, es un ejemplo claro de cómo la falta de infraestructura y recursos puede traducirse en un ambiente insalubre. No hace falta analizar demasiado para notar las dificultades que enfrentan sus habitantes. La mayoría de las familias todavía cocina sus alimentos utilizando leña o carbón, una práctica que, si bien ancestral, hoy en día contribuye a la formación de una niebla de humo constante que cubre pueblos enteros. El aire en estas zonas está recubierto de hollín y partículas tóxicas, un escenario que recuerda a épocas pasadas, pero que en Burundi persiste como una realidad cotidiana. La recolección de residuos es prácticamente inexistente, y la opción más común para deshacerse de la basura es quemarla al aire libre o simplemente arrojarla en ríos y terrenos baldíos, lo que provoca una contaminación generalizada del agua y del suelo. La mezcla de basura en descomposición y humo de madera impregna el ambiente, haciendo que respirar sea como inhalar un paquete de cigarrillos al día, una situación que refleja la gravedad de la crisis sanitaria y ambiental del país. Burundi también ostenta el triste título de ser uno de los países más pobres y densamente poblados del mundo, donde la producción de residuos per cápita, aunque baja en comparación con otros países, termina acumulándose en lugares inapropiados, en terrenos baldíos o en arroyos contaminados. La falta de saneamiento básico es tan pronunciada que parece casi una leyenda urbana. En muchas áreas, la realidad es que la población respira un aire tan contaminado que equivale a fumar un cigarrillo diario, y los niveles de contaminación atmosférica superan en aproximadamente 8 veces el límite de seguridad establecido por la Organización Mundial de la Salud. Todo esto revela, sin duda, la gravedad de la situación y la urgencia de acciones concretas para revertirla. Siguiendo con nuestro recorrido, llegamos a Ruanda, un país que a primera vista puede parecer un ejemplo de limpieza y orden. Las calles en Kigali, su capital, están impecables, libres de basura y con un ambiente que invita a la tranquilidad.
Desde 2017, las bolsas de plástico están prohibidas y se implementan campañas de limpieza a gran escala que mantienen los espacios públicos en buenas condiciones. La ciudad parece un ejemplo de cuidado y organización, con una imagen que el verdadero problema no reside en el suelo, sino en el aire que respiramos. Sobre nuestras cabezas, una densa cortina de gris se cierne, como si una pesada tela de plomo hubiese sido extendida sobre toda la nación. Ese manto opaco y persistente es el reflejo de una realidad inquietante, de una causa que pasa desapercibida para muchos: la quema descontrolada de madera y carbón. La mayor parte de la energía que consume Ruanda proviene de la biomasa, un término que en realidad encierra humo que se eleva sin freno desde las antiguas estufas de arcilla en las zonas rurales. A esta práctica se suma otra, tan arraigada como peligrosa. Los agricultores queman los restos de sus cosechas para limpiar los campos, una tradición que, sin intención, ahoga el aire en capas de hollín y partículas finas cada noche. Al caer el sol, el cielo de Ruanda se cubre de una neblina oscura, pero no es niebla natural, sino el resultado de capas de hollín que se depositan lentamente en las colinas. Debido a la orografía montañosa del país, este aire contaminado queda atrapado en los valles, formando una especie de botella gigante donde el aire viciado no puede disiparse. Como consecuencia, los habitantes de estas tierras respiran un aire que, en promedio, es hasta 8 veces más sucio que los límites considerados seguros por las organizaciones internacionales de salud. La paradoja es que, por más que las calles aparenten estar limpias y libres de basura, los pulmones de las personas permanecen llenos de suciedad, atrapados en un ciclo invisible pero mortal. Aquí surge una advertencia que debe ser tomada en serio. Las bolsas de plástico, por más útiles que parezcan, resultan inútiles si el aire que respiramos continúa envenenándose por el humo y las partículas en suspensión. Al avanzar en nuestro recorrido, llegamos a un vecino de menor tamaño pero igual de afectado: Uganda, el país más grande y poblado del este de África. En esta nación, la contaminación atmosférica no solo existe, sino que se presenta en múltiples formas y grados. La capital, Kampala, hogar de más de 6 millones de almas, se ha convertido en un caos móvil donde el transporte es un reflejo de la desorganización. Las calles están invadidas por vehículos antiguos, coches y camiones que expulsan humos negros como si quemaran carbón en su interior. Y además, miles de motocicletas que circulan sin control alguno de emisiones. En días normales, respirar en estas calles equivale a estar en medio de un gigantesco tubo de escape, atrapado en una nube constante de gases nocivos. La situación empeora por la quema cotidiana de basura que se realiza en las calles y por la persistente utilización de leña y carbón en las cocinas de casi todas las viviendas. La mayoría de los hogares sigue funcionando con cocinas que generan humo, y el sistema de recolección de basura, insuficiente, hace que los desechos se acumulen en terrenos baldíos y sean quemados allí mismo, produciendo un olor nauseabundo que mezcla caucho derretido, restos de arbustos secos y otros residuos. En las periferias de la ciudad, caminos de tierra rota se abren entre nubes de polvo que parecen oscurecer el cielo, incluso en días claros. El aire que allí se respira resulta ser 8 veces más contaminado que el límite que la Organización Mundial de la Salud considera seguro para la salud humana. La suciedad no solo se refleja en la acumulación de basura visible o en las calles, sino que también invade el aire en forma de partículas diminutas que flotan sin descanso, como moscas en un ambiente insalubre. La contaminación en Uganda es tan profunda que miles de vidas se pierden cada año a causa de las enfermedades derivadas de la mala calidad del aire, que en realidad envenena sin que muchos lo adviertan. Más lejos, en la cordillera del Himalaya, se encuentra Nepal, un país famoso por sus majestuosas montañas, sus templos antiguos y sus paisajes de belleza inigualable. Sin embargo, en medio de esa belleza natural, se esconde una problemática que parece sacada de una pesadilla urbana. La capital, Katmandú, conocida por su historia y su cultura, se ha convertido en un símbolo de los desafíos que plantea la contaminación del aire. Respirar en esta ciudad puede considerarse casi un acto de valentía, pues la calidad del aire allí ha llegado a niveles peligrosamente altos. Para muchos,
una inspiración profunda en esta metrópoli, equivale a una demostración de coraje extremo, una especie de prueba de resistencia ante un enemigo invisible que se ha instaurado en sus propios pulmones. La ciudad se encuentra enclavada en el corazón de un valle rodeado por imponentes cadenas montañosas, una ubicación que, en apariencia, confiere un carácter pintoresco y sereno a su paisaje. Sin embargo, esa misma orografía, que en un primer momento evoca la belleza de un entorno natural privilegiado, se convierte en un problema de gran envergadura cuando la calidad del aire empieza a deteriorarse. En días particularmente secos, el humo y la contaminación no encuentran un lugar por donde disiparse, quedando atrapados en un espacio limitado, lo que provoca que el aire se vuelva denso, pesado y cargado de partículas de polvo y smog. La escena se vuelve aún más sombría cuando, en ocasiones, el Himalaya, que en otras épocas se presenta como un majestuoso telón de fondo, apenas si se distingue en el horizonte, oculto tras un cielo amarillento cubierto de una nube marrón y sucia que parece envolver toda la ciudad en un manto opaco y tóxico. Es importante reflexionar sobre el hecho de que, en promedio, la producción de basura por parte de un habitante nepalí no es excesiva. Sin embargo, la capacidad de los sistemas de recolección y eliminación de residuos resulta insuficiente para hacer frente a esa cantidad relativamente limitada de desechos diarios. Cuando los vertederos alcanzan su máxima capacidad o cuando los recolectores dejan de trabajar por alguna razón, las bolsas y restos acumulados comienzan a extenderse por las calles, creando un paisaje de acumulaciones incesantes de basura. Las lluvias, que en la región son frecuentes, convierten estos desechos en líquidos hediondos que fluyen por los callejones, atrayendo ratas, moscas y otros vectores de enfermedades. La situación se agrava aún más en familias que utilizan madera para cocinar, ya que quemar ese combustible tradicional genera una cantidad adicional de humo y partículas en suspensión, haciendo el aire aún más insalubre. Por si fuera poco, el sistema de alcantarillado no logra absorber toda la demanda de desagüe, y una parte importante de esas aguas residuales termina vertiéndose directamente en ríos urbanos como el Bagmati. Este río, que en tiempos fue un cauce natural de agua pura, hoy en día se ha convertido en un canal de agua negra y contaminada, un reflejo claro del deterioro ambiental que sufre la ciudad. Mientras los turistas de todo el mundo recorren senderos de montaña en busca de aire fresco y paisajes vírgenes, los habitantes de la capital deben conformarse con respirar aire cargado de smog, vivir rodeados de basura dispersa y contemplar cómo sus ríos se transforman en canales de aguas servidas, un triste símbolo de la pérdida de su entorno natural. Dejando atrás la riqueza del Himalaya y adentrándonos en la vasta extensión de Asia Central, llegamos a un país cuya presencia en los informes sobre contaminación no suele ser tan evidente, pero que, sin embargo, ocupa un lugar destacado debido a la herencia soviética y a prácticas insostenibles que aún persisten. Nos referimos a Tayikistán, un país en el que los vestigios de una antigua industria pesada, heredada de la Unión Soviética, continúan dejando una huella profunda en su medio ambiente. A pesar de que en muchas ocasiones esta problemática pasa desapercibida, Tayikistán se encuentra entre los 10 países con peor calidad del aire en todo el mundo. Una realidad que contrasta con su aspecto externo, aparentemente tranquilo y en calma. Durante el invierno, las bajas temperaturas alcanzan niveles extremos, lo que obliga a muchos residentes a depender casi por completo del uso de carbón y leña para calentar sus hogares. En la capital, Dushanbe, esta dependencia se traduce en una fuente significativa de contaminación atmosférica. Las chimeneas domésticas y las estufas emisoras de humo se convierten en las principales responsables de la polución, atrapada en los valles como si estuviera bajo una tapa que impide su dispersión. Pero el problema no se limita a las viviendas particulares. Tayikistán alberga una de las plantas de aluminio más grandes de la región, conocida como Talca, cuya actividad industrial genera contaminantes que se han convertido en motivo de quejas por parte de países vecinos. Estos países alegan que, debido a las emisiones de esa planta, sus campos agrícolas están siendo afectados por lluvias ácidas que dañan sus cultivos y ecosistemas. A ello, hay que sumar la contaminación provocada por la minería de minerales, el uso de productos químicos en diversas industrias y un control ambiental
que resulta débil e insuficiente. Todo ello contribuye a que los ríos contaminen aún más sus aguas y que la calidad del aire se deteriora progresivamente. Algunas áreas del país son áridas y desérticas, lo que favorece. En muchos lugares del mundo, la basura se acumula sin control, y en el campo, la situación es aún más alarmante. La mayoría de los procesos de gestión de residuos en estos entornos son mínimos o inexistentes, lo que permite que las aguas residuales fluyan libremente hacia los ríos sin ningún tipo de tratamiento previo. La naturaleza, que debería ser un refugio de pureza y equilibrio, se ve invadida por montañas de basura, humo denso y una indiferencia generalizada hacia el daño ambiental. Estos lugares, que parecen susurrar en silencio, están sumidos en una densa nube de contaminación y aunque hablan poco, su silencio está impregnado de un sufrimiento invisible, de un daño que a simple vista no siempre se detecta, pero que se evidencia en la decadencia de su entorno. No obstante, en medio de esta realidad que parece estancada en la oscuridad, comienzan a gestarse cambios. Se vislumbra una transición hacia una nueva etapa, en la que las regiones más afectadas empiezan a despertar y a reconocer la gravedad del problema. La historia de la contaminación y la suciedad en el mundo tiene un capítulo destacado en un país que, por su tamaño, diversidad y complejidad, representa un verdadero espejo de los desafíos ambientales globales. Y ese país es uno donde la suciedad se encuentra por doquier, desde el suelo hasta el aire que respiran sus habitantes, cubierto de heces y envuelto en nubes de smog que ocultan el cielo de sus grandes ciudades. India ocupa un lugar destacado en esta lista de países donde la contaminación ha alcanzado niveles alarmantes. Es un país vasto en todos los sentidos, grande en extensión, en cultura, en historia, en población y en avances tecnológicos. Sin embargo, su tamaño también significa que enfrenta una escala inmensa de problemas relacionados con la suciedad y la contaminación. Basta con recorrer sus ciudades para comprender la magnitud del asunto. El aire que se respira está cargado de partículas nocivas, las calles están llenas de basura y los ríos, que alguna vez fueron fuentes de vida, ahora están contaminados y llenos de residuos. La raíz del problema radica en un aspecto fundamental y básico: el saneamiento. Durante décadas, más de la mitad de la población india no tuvo acceso a instalaciones sanitarias dignas. Millones de personas se veían obligadas a hacer sus necesidades en los márgenes de caminos, en terrenos baldíos o en las riberas de los ríos, sin ninguna protección ni higiene adecuada. Esta situación generó olores insoportables, la presencia constante de heces en lugares públicos y un riesgo permanente de enfermedades que afectan a toda la población. El gobierno, consciente de la gravedad del problema, lanzó campañas y programas, como el famoso plan Swachh Bharat, que prometía construir millones de baños en todo el país para mejorar las condiciones sanitarias. Aunque en algunos aspectos se lograron avances y las condiciones han mejorado ligeramente, la realidad sigue siendo dura. India continúa siendo el país líder en generación de residuos humanos sin tratar a nivel mundial. Cada día se producen más de 120.000 toneladas de heces y desechos fecales que en su mayoría son eliminados de manera manual, sin protección alguna, por personas que ganan menos de $0,5 diario. Muchos de estos residuos terminan en las alcantarillas, en los campos o en los ríos, agravando aún más la contaminación. Pero la suciedad no se restringe a la tierra. El aire en las ciudades indias es uno de los más contaminados del planeta. En lugares como Nueva Delhi, el cielo permanece cubierto de una densa capa de smog durante semanas enteras, una especie de manto gris que impide la entrada de luz solar y afecta la salud de millones de habitantes. La combustión de paja en los campos, el envejecimiento de los vehículos y las obras de construcción contribuyen a que la capital se asemeje a una verdadera cámara de gases, donde respirar se vuelve una tarea difícil, y en ciertos días, inhalar el aire en Delhi equivale a fumar un paquete completo de cigarrillos. El problema no termina allí. El agua, que para millones de culturas y religiones representa un símbolo de pureza y vida, en la India se ha convertido en un río muerto. El río Ganges, considerado sagrado, ahora lleva en sus aguas una mezcla de aguas residuales, basura,
residuos industriales e incluso restos humanos. A pesar de las creencias arraigadas en la purificación a través del baño en sus aguas, millones de personas continúan sumergiéndose en sus corrientes, creyendo en la limpieza espiritual, sin ser conscientes del peligro que enfrentan. La presencia de bacterias y contaminantes en el río convierte sus aguas en un caldo de cultivo para enfermedades, poniendo en riesgo la salud de toda una nación que todavía lucha por revertir esta situación. La suciedad que impregna estas tierras no se limita únicamente a la dispersión de residuos dispersos por doquier, sino que refleja una problemática mucho más profunda y compleja, que abarca desde la pérdida de espacios verdes hasta la devastación de los ecosistemas y la salud pública. La deforestación masiva, junto con la emisión constante de humos tóxicos, aguas residuales sin tratar y partículas de polvo venenoso, conforman un cuadro que parece ir en aumento, agravando la situación día tras día. A pesar de los severos daños ambientales, más del 80% de la población aún recurre a la leña y al carbón vegetal para cocinar, perpetuando así un ciclo de contaminación y deterioro. Cada noche, vastos poblados se ven envueltos en una densa niebla de humo que brota de incendios provocados en millones de hogares, una práctica cotidiana que, además de ser un signo de pobreza, contribuye a la destrucción del entorno natural. La tala ilegal, impulsada por intereses económicos y agrícolas, solo agrava el problema, privando a los territorios de sus últimos vestigios de vegetación y liberando aún más hollín en la atmósfera, que se suma a la capa de contaminación que cubre el cielo. Los ríos, en especial los que atraviesan estos países, se encuentran en un estado de emergencia ecológica, casi sin posibilidad de recuperación debido a la falta de sistemas adecuados para el tratamiento de aguas residuales. Como resultado, muchos de estos cursos de agua, incluido el caudaloso río Congo, se han convertido en canales abiertos de basura y contaminantes, una verdadera cloaca a cielo abierto. En la capital, Kinshasa, una metrópoli que alberga a más de 17 millones de habitantes, la presencia de basura en los arroyos y aguas estancadas es algo tan común que ya forma parte del paisaje cotidiano. Es frecuente ver niños jugando cerca de zanjas llenas de aguas contaminadas, mientras que en las calles la basura se acumula sin control, evidenciando la grave carencia de sistemas de saneamiento adecuados. La minería, por su parte, deja una huella aún más terrible en el medio ambiente. El polvo de cobalto, cobre y otros desechos tóxicos se depositan en el suelo y en las aguas, contaminando el entorno y poniendo en peligro la salud de las comunidades cercanas. En el año 2021, un accidente en una instalación de almacenamiento de relaves en Angola provocó una fuga de aguas contaminadas que se vertieron en los ríos del Congo, destruyendo la vida acuática y causando daños irreparables a miles de familias que dependen de estos recursos para su subsistencia. A pesar de su inmensa riqueza natural, estos países parecen estar siendo asfixiados por su propia suciedad, atrapados en un círculo vicioso de destrucción y abandono. El tercer lugar en esta lista lo ocupa Pakistán, un país donde la contaminación y la deterioración atmosférica alcanzan niveles alarmantes. La calidad del aire en muchas de sus ciudades, especialmente en Lahore, se ha convertido en una constante casi permanente de humo espeso y marrón. Cada invierno, la ciudad se transforma en un enorme caldero de vapores tóxicos, envuelta en una nube que parece no disiparse, resultado de una mezcla mortal de emisiones de vehículos viejos, quemas agrícolas, industrias contaminantes y la falta de vientos que puedan dispersar estos gases. La concentración de partículas finas en el aire, en algunos casos, supera las 70 microgramos por metro cúbico, una cifra que multiplica por más de 14 el límite considerado seguro por las autoridades internacionales. Lo más preocupante es que estas nubes tóxicas no están confinadas a un solo lugar, sino que se extienden por amplias zonas, afectando a millones de personas en diferentes regiones. En Karachi, por ejemplo, las gargantas de los barrios de Islamabad y Lahar arden con el aire enrarecido, mientras los transeúntes, incluidos niños y ancianos, soportan los efectos de la contaminación. La situación no se limita solo al aire. La acumulación de residuos urbanos en las megaciudades también se ha convertido en un problema de proporciones colosales. Karachi, con sus más de 15 millones de habitantes,
enfrenta una crisis de basura que se acumula en las calles y en las zonas cercanas a las montañas. Los desechos, muchas veces, se queman al aire libre, generando un olor insoportable y contribuyendo aún más a la contaminación atmosférica. Bolsas de plástico, restos orgánicos, residuos electrónicos y neumáticos en desuso arden en las calles sin control, produciendo humos tóxicos que se esparcen por toda la ciudad. La infraestructura para el saneamiento básico es ESC. El segundo lugar en la lista de las naciones más contaminadas del mundo lo ocupa Bangladesh, un país donde la presencia de la contaminación ha llegado a convertirse en una parte inseparable del paisaje cotidiano. Durante décadas, Bangladesh ha sido reconocido internacionalmente por tener una de las peores calidades del aire en todo el planeta. Aunque en tiempos recientes ha cedido el puesto de honor a otras naciones, todavía mantiene un firme lugar entre los países más afectados por esta problemática. La capital, Dhaka, es un ejemplo emblemático de esta realidad, donde el cielo parece haberse olvidado de su color azul original y se muestra en un tono que oscila entre gris y amarillo, envuelto en una capa de humo denso que parece provenir de todos lados. Las calles están plagadas de automóviles antiguos, cuyas emisiones contaminantes contribuyen a la atmósfera enrarecida, mientras que las fábricas textiles y las de fabricación de ladrillos a carbón lanzan continuamente nubes de humo y partículas tóxicas. Además, toneladas de basura son quemadas al aire libre sin control, generando una humareda persistente. En ciertos días, la ciudad parece estar cubierta por un velo permanente, una niebla que no es natural, sino un humo tóxico que envuelve todo a su paso. El nivel de partículas finas en el aire de Bangladesh alcanza en promedio los 80 microgramos por metro cúbico, una cantidad aproximadamente 15 veces superior al nivel recomendado por las autoridades sanitarias internacionales. Tal contaminación no solo deteriora la calidad del aire, sino que también reduce la esperanza de vida de los habitantes, quienes deben respirar ese aire envenenado día tras día. Pero el problema de Bangladesh no se limita a la calidad del aire. La situación de los ríos del país es igualmente alarmante, colapsando a un ritmo acelerado. La rápida industrialización convirtió a Bangladesh en uno de los centros mundiales de la producción textil, pero a un alto costo ecológico. Los ríos, que alguna vez fueron fuentes de vida y fertilidad, ahora son canales de desechos tóxicos, resultado directo de las fábricas que arrojaban sin control productos químicos al agua. El río Buriganga, que suministra agua a aproximadamente 180.000 personas, prácticamente se ha convertido en un líquido envenenado. En zonas industriales como Sabar, los arroyos se han transformado en zanjas negras y malolientes, plagadas de residuos peligrosos. Aunque las autoridades han tratado de imponer instalaciones de tratamiento de aguas residuales, la mayoría de ellas no funcionan correctamente y la contaminación continúa propagándose sin control. Mientras tanto, la acumulación de basura en las calles crece de manera descontrolada, en parte por una insuficiente gestión de residuos. Las aguas residuales se vierten en la vía pública y cuando llueve, todo se vuelve un caos. La basura, las heces, los plásticos y otros desechos flotan y se mezclan en las calles inundadas. En los estrechos callejones de los suburbios, esta situación genera un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de enfermedades. La suciedad, el calor y el aire estancado son la norma en estos lugares, donde brotes de fiebre, cólera y otras infecciones se vuelven frecuentes y mortales. La realidad que enfrentan estos barrios marginados refleja un país que ha experimentado un crecimiento acelerado a costa del medio ambiente y la salud de sus habitantes. La imagen general es la de un país que, pese a sus avances económicos, sufre las consecuencias de una gestión ambiental deficiente, ubicándose en el segundo puesto en el ranking mundial de países más sucios, solo por detrás de la India. Pensar que ningún otro país podría superar a Bangladesh en niveles de contaminación sería un error. La realidad es que existen otros lugares igualmente afectados, quizás con menos atención mediática. Por ejemplo, Chad, en el corazón del desierto del Sahara, presenta niveles alarmantes de partículas finas en su atmósfera. Allí, en promedio, se registran aproximadamente 90 microgramos por metro cúbico de aire,
una cantidad que equivale a 18 veces el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Aunque en Chad no existen fábricas modernas ni automóviles de alta tecnología que contribuyan a la contaminación, la principal fuente de partículas en suspensión proviene de fenómenos naturales y prácticas tradicionales. La región sufre constantemente por las tormentas de arena del Sahara, que levantan polvo en cantidades enormes y lo depositan en las ciudades, cubriéndolas con una capa amarilla de arena y polvo. En lugares como la capital, en N'Djamena, una fuerte ráfaga de viento puede reducir la visibilidad a cero, sumergiendo toda la ciudad en una nube de arena que parece casi impenetrable. A esta situación se suma la quema de madera y carbón para cocinar. La escasez casi total de electricidad en estos lugares hace que las comunidades dependan día tras día del aire libre para sus actividades cotidianas, enfrentándose a un panorama marcado por frecuentes incendios que parecen ser parte de su rutina. La consecuencia de esta realidad es evidente y preocupante. Fumar en las casas, en los patios y en las calles se ha convertido en una práctica común, contribuyendo a la contaminación del aire que lentamente se filtra en todo el entorno, afectando sin excepción a todos los habitantes, sin importar su edad o condición. La atmósfera que respiran está cada vez más envenenada por la polución generada en su entorno inmediato. El problema se agrava aún más en los lugares donde el espacio para estacionar vehículos es reducido, pero la toxicidad de estos es inmensa. Vehículos antiguos, generalmente sin sistemas de filtrado adecuados, junto a motocicletas que circulan por caminos de tierra, expulsan humos negros y densos que se mezclan con el polvo del desierto, creando una nube tóxica que se cierne sobre las comunidades. La escena que ofrecen estas calles parece sacada de un cuadro de deterioro ambiental, donde la presencia de humo y polvo se vuelve parte de la vida diaria. Pero la situación en el resto del planeta no es mucho mejor. La realidad de muchas regiones muestra que solo aproximadamente 1 de cada 10 personas tiene acceso a un sistema de alcantarillado que garantice condiciones sanitarias mínimas. La mayoría de la población realiza sus necesidades al aire libre, bajo el cielo abierto, en un escenario donde las fuentes de agua, en lugar de ser un recurso vital, están contaminadas. Los ríos, pozos y tierras agrícolas sufren las consecuencias de esta contaminación, que afecta la calidad del agua y la fertilidad de la tierra, poniendo en riesgo la supervivencia de las comunidades rurales y urbanas por igual. En estos lugares, la pobreza y la falta de infraestructura se evidencian con claridad. La mayoría de sus habitantes enfrentan condiciones de vida precarias, y no porque sean grandes industrias o tengan recursos económicos, sino simplemente por la carencia de lo más elemental. Allí no existe un sistema de alcantarillado eficiente, ni servicios básicos de energía eléctrica, ni instalaciones para el tratamiento de residuos. La ausencia de estas condiciones básicas, que para otros son imprescindibles, hace que la vida diaria sea una lucha constante por la supervivencia. Este panorama desolador cierra nuestra lista de los países más sucios y desatendidos del planeta, donde la pobreza y la falta de infraestructura contribuyen a un entorno insalubre y peligroso. Pero ahora, te invito a reflexionar. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta descripción? ¿Sabías en qué condiciones viven estas comunidades? ¿Qué te sorprendió o te hizo cuestionar la realidad que hemos presentado? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque entender estas condiciones es el primer paso para sensibilizarnos y buscar soluciones. Espero que este relato te haya resultado interesante y que te haya hecho reflexionar sobre la situación en estos lugares. Si fue así, no olvides dejar tu apoyo con un me gusta y suscribirte a este canal para no perderte futuros videos llenos de contenido impactante y revelador. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando material que nos ayude a comprender mejor la realidad del mundo en que vivimos y a visibilizar las problemáticas más urgentes. Antes de despedirnos, te invito a ver el siguiente video que aparecerá en la pantalla. Seguro que te resultará igual de interesante y revelador. Además, te agradecería mucho que compartieras en los comentarios qué país te gustaría que abordáramos en nuestro próximo capítulo. La próxima vez, exploraremos esas historias y realidades que aún permanecen en la sombra, esperando ser conocidas. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía de conocimiento y conciencia. Hasta pronto.
Nos veremos en el próximo video.